Mi nieto me miró con esos ojos que todavía no saben mentir. No levantó la voz. No lloró. No acusó a nadie. Solo preguntó, como quien lanza una piedra a un pozo sin saber qué tan profundo es. Abuela, ¿quién es mi papá? La casa se quedó en silencio. Un silencio denso, de esos que pesan más que los gritos. El reloj de la pared seguía marcando los segundos, implacable, como si se burlara de mí. Tic, tac, tic, tac. Cada golpe era un recuerdo que intentaba mantenerse enterrado. Mi hija estaba en la cocina, de espaldas, fingiendo que lavaba un plato que ya estaba limpio. Sabía que había escuchado. Siempre escucha cuando se trata de huir. Yo cerré el libro que fingía leer. Las manos me temblaron, pero no de miedo. No esta vez. Temblaban de cansancio. De años tragándome verdades ajenas, de cargar culpas que no me pertenecían, de proteger mentiras que nunca fueron mías. ¿Por qué preguntas eso? Le dije, midiendo cada palabra como si caminara sobre vidrio roto. En la escuela dijeron que tenía que hacer un árbol genealógico, respondió. Todos saben quién es su papá, menos yo. Ahí estuvo. La frase exacta. La herida abierta. Durante años repetí la misma historia. La versión cómoda. La versión aprobada. Tu papá no pudo quedarse. A veces los adultos se equivocan. No es que no te quiera. Mentiras suaves, envueltas en papel bonito, para que no cortaran, aunque por dentro desgarraban igual. Mi hija entró al comedor. Sonrió nerviosa. Mamá, yo me encargo, dijo rápido. Ve a descansar. Descansar. Como si el cansancio no viviera ya en mis huesos. Mi nieto no apartó la mirada de mí. Algo en su expresión me dijo que ya estaba cansado de medias respuestas. Los niños sienten cuando los adultos les esconden cosas. No saben nombrarlo, pero lo sienten. Y ese día, él estaba listo para la verdad. No, dije. Esta vez no. Mi hija se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron apenas, lo justo para delatar el pánico. Mamá, no es el momento, susurró. Ya hablamos de esto. Sí. Habíamos hablado. Muchas veces. Siempre de la misma forma. Ella pidiéndome silencio, yo aceptando, por amor, por vergüenza, por miedo al que dirán. Porque era más fácil protegerla que enfrentar las consecuencias. Pero ese niño no había elegido nada de eso. Abuela, insistió él. ¿Me vas a decir la verdad? La verdad. Esa palabra que durante años fue tratada como una amenaza. Me arrodillé frente a él para quedar a su altura. Le tomé las manos. Eran pequeñas, cálidas, reales. Nada que ver con las historias que le habían inventado. ¿Estás seguro de que quieres saber? Le pregunté. A veces la verdad duele. Él asintió. Sin dudar. Los niños valientes siempre pagan los errores de los adultos. Sentí la mirada de mi hija clavada en mi nuca. Podía escuchar su respiración agitada, como si estuviera a punto de correr o de suplicar. Pero ya no había marcha atrás. Algo dentro de mí se había roto de forma definitiva. Tu padre, empecé, no desapareció por accidente. Mi hija dio un paso adelante. Mamá, me cortó. Por favor. Levanté la mano sin mirarla. No, repetí. Ya es suficiente. Mi nieto frunció el ceño. Entonces, ¿qué pasó? Respiré hondo. No para buscar valor, sino para contener la rabia vieja que subía como fuego. Tu padre sabía de ti, dije despacio. Desde el principio. El silencio volvió a caer, pero ahora era distinto. Más filoso. ¿Sabía, y no vino? Preguntó él. Asentí. Mi hija cerró los ojos. Su mentira más grande empezaba a resquebrajarse. No vino, continué, porque eligió no hacerlo. No porque no pudiera, sino porque no quiso cargar con lo que había hecho. ¿Y qué hizo? Insistió mi nieto. Ahí dudé. No por protegerlo a él, sino porque decirlo significaba destruir para siempre la versión que mi hija había defendido durante años. La miré por primera vez. Dímelo tú, le dije. Míralo a los ojos y díselo tú. Ella negó con la cabeza, desesperada. No puedo, susurró. Tú prometiste. Sí. Lo había hecho. Prometí callar cuando ella lloró.
Prometí cuando me juró que algún día se lo diría. Prometí, y ella nunca cumplió. Las promesas que nacen de la mentira, respondí, no obligan a nadie. Volví a mirar a mi nieto. Tu padre estaba casado, dije al fin. Y cuando supo de ti, decidió que era más fácil fingir que no existías. La palabra casado flotó en el aire como una bomba. Entonces, ¿soy un error?, preguntó él, con la voz rota. Mi corazón se partió. No, dije firme. Nunca fuiste un error. El error fue creer que el silencio te protegía. Mi hija rompió en llanto. Lo hice para que no me odiara. Gritó. Para que no me viera como lo que fui. La miré con una mezcla de tristeza y algo más oscuro. No te va a odiar por la verdad, respondí. Te va a odiar si descubre que todos sabían, menos él. Mi nieto se levantó despacio. Caminó hacia la ventana. Miró afuera, como si buscara respuestas en la calle. ¿Y él sabe que yo existo todavía?, preguntó sin voltearse. La pregunta final. La que nunca quisieron que yo respondiera. Sí, dije. Siempre lo supo. Mi hija cayó de rodillas. Mamá, lloró. Por favor. Pero ya era tarde. Mi nieto giró lentamente. En su mirada ya no había inocencia. Había algo nuevo. Algo duro. ¿Cómo se llama?, preguntó. Ahí entendí algo que me heló la sangre. La verdad no solo libera. A veces, despierta cosas que no pueden ser corregidas. Y mientras pronunciaba ese nombre en voz baja, supe que esa pregunta no era el final de nada. Era apenas el comienzo. El nombre cayó al suelo como un vaso de vidrio. No se rompió de inmediato. Primero rodó. Luego quedó quieto, esperando que alguien se atreviera a recogerlo. Mi nieto lo repitió en silencio, moviendo apenas los labios, como si probarlo le permitiera entender qué sabor tenía la ausencia. Mi hija seguía en el suelo. No intentó levantarse. No intentó defenderse. Por primera vez en muchos años, no tenía una versión alternativa preparada. El nombre la había desarmado. ¿Ese es mi papá?, preguntó él al fin. No dije que sí. No dije que no. Asentí con la cabeza, despacio, como quien confirma una sentencia. ¿Y vive cerca?, añadió. Esa pregunta siempre viene después. Como si la distancia pudiera explicar el abandono. Como si bastara con saber que vive lejos para aceptar que no estuvo. Vive lo suficientemente cerca como para haberte visto crecer, respondí. Y lo suficientemente lejos como para fingir que no te vio. Mi hija sollozó más fuerte. No lo digas así, gritó. No fue tan simple. La miré. Para él sí lo fue. El niño se sentó otra vez. Esta vez no buscó mis manos. Las dejó sobre sus piernas, apretadas, como si tuviera miedo de que temblaran. ¿Él tiene otros hijos?, preguntó. Ahí sentí el verdadero golpe. Porque esa era la pregunta que nadie quiere escuchar. La que separa el abandono de la elección. Sí, dije. Tiene una familia. Mi hija levantó la cabeza de golpe. Mamá, basta, suplicó. No tienes derecho. Derecho, la interrumpí, es lo único que tuvo ese niño negado desde que nació. Mi nieto no lloró. No gritó. Eso fue lo que más me asustó. Los adultos creemos que el silencio es calma, pero en los niños, el silencio es donde crecen las decisiones. Entonces, dijo despacio, él eligió a otros. Nadie respondió. No hacía falta. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo?, me preguntó, mirándome directo. Esa mirada no buscaba consuelo. Buscaba verdad. Incluso si dolía. Sí, admití. Lo supe desde antes de que nacieras. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Mi hija se levantó de golpe. Porque yo no la dejé. Gritó. Porque era mi vida. La casa vibró con ese grito. Las paredes guardaban demasiados secretos como para soportarlo. Porque yo te protegí, dije. Aunque ahora empiezo a preguntarme de qué. Mi nieto se puso de pie. ¿Tú hablaste con él alguna vez?, preguntó. Tragué saliva. Sí. Mi hija volvió a derrumbarse. No, negó. Eso no es cierto. Claro que lo es, respondí.
Fui yo quien lo enfrentó cuando tú no pudiste. Fui yo quien le dijo que ibas a tener un hijo. Fui yo quien le pidió que diera la cara. El niño abrió los ojos. ¿Y qué dijo? Ahí tuve que cerrar los míos. Dijo que no estaba listo, susurré. Que su familia no podía saberlo. Que era mejor así. ¿Me vio alguna vez? Preguntó. La pregunta ya no temblaba. Ahora era firme. Te vio desde lejos, dije. En una plaza. Tenías 4 años. Mi hija gritó. Mamá, eso no es justo. Justo, repetí, fue lo que nunca fue esta historia. Mi nieto se llevó la mano al pecho. ¿Y no me habló? No, respondí. Se dio la vuelta. El niño caminó hacia el pasillo. Cada paso era lento, pesado. Se detuvo antes de desaparecer. ¿Y tú, qué hiciste? Me preguntó sin mirarme. Esa pregunta sí me rompió. Me quedé callada, confesé. Porque pensé que el silencio dolería menos que la verdad. ¿Y ahora? Respiré hondo. Ahora ya no estoy segura de haber hecho lo correcto. Se fue a su habitación y cerró la puerta. El golpe fue seco. Definitivo. Mi hija se lanzó hacia mí. ¿Estás satisfecha? Me gritó. ¿Eso querías? ¿Arruinarlo todo? La miré con una calma que ni yo reconocía. Lo que estaba arruinado no lo rompí yo, dije. Solo dejé de cubrirlo. Era mi secreto. Lloró. Mi vergüenza. No, respondí. Era su historia. Se hizo un silencio espeso. De esos que anuncian algo peor. Él no puede saber más, dijo ella de pronto, con la voz cambiada. No puede ir a buscarlo. No puede hablarle. La miré fijo. ¿Por qué? Porque ese hombre, tragó saliva, no es solo su padre. Ahí supe que todavía no había contado todo. ¿Qué más ocultaste? Pregunté. Mi hija retrocedió un paso. Nada. Mintió. Nada importante. El ruido de la puerta del cuarto se abrió apenas. Mi nieto estaba escuchando. Dímelo ahora, le exigí. Porque si no lo haces tú, lo haré yo. Ella me miró como si me viera por primera vez. Ya no como su madre. Como una amenaza. Si él va a buscarlo, susurró, va a destruir algo mucho más grande de lo que imaginas. Mi nieto salió del cuarto. ¿Qué va a destruir? Preguntó. ¿A quién? Mi hija se quedó muda. Y yo entendí algo con una claridad brutal. La verdad que acabábamos de decir no era la más peligrosa. La más peligrosa. Todavía no había sido pronunciada. Mi hija abrió la boca. Y no salió ningún sonido. Ese silencio no era miedo. Era cálculo. Mi nieto dio un paso al frente. Ya no era el niño que preguntaba con curiosidad. Algo se había desplazado dentro de él, como una pieza mal encajada que por fin encuentra su lugar, aunque el encaje duela. ¿Qué va a destruir? Repitió. Dímelo. Yo conocía esa mirada. La había visto antes, muchos años atrás, en el espejo. Es la mirada que aparece cuando la verdad deja de ser un deseo y se convierte en una necesidad. No tienes por qué cargar con esto, dijo mi hija, mirándome ahora a mí. Esto no era parte del trato. El trato se rompió el día que lo usaste como excusa, respondí. Habla. Ella negó con la cabeza. No entiendes, susurró. Si él se entera, no solo va a lastimarse, va a provocar algo que no se puede detener. ¿Qué cosa? Preguntó mi nieto, con la voz baja, peligrosa. Mi hija empezó a caminar por la sala, de un lado a otro, como una bestia atrapada. Se llevaba las manos a la cabeza. Murmuraba frases inconexas. Yo sabía que estaba decidiendo qué verdad sacrificar. Ese hombre, dijo al fin, no es solo alguien que nos abandonó. Mi nieto apretó los puños. Ya lo sé. No, lo corrigió. No sabes esto. La miré fijo. Si sigues, no hay vuelta atrás, le advertí. Nunca la hubo, respondió ella, con una risa amarga. Solo la ilusión. Se detuvo frente a su hijo. Tu padre no sabe que eres su hijo. Legalmente, dijo. El niño frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Tragué saliva. Ya podía ver hacia dónde iba todo. Significa, continuó ella, que otra persona figura como tu padre. En los papeles.
En los registros. En todo. El aire se volvió espeso. ¿Quién? Preguntó él. Ella me miró. Yo entendí. Ese nombre también iba a caer. Y esta vez iba a romperse. Mi esposo, dijo finalmente. El mundo se inclinó. Mi nieto retrocedió un paso. ¿El abuelo? Mi hija cerró los ojos y asintió. No, dije yo de inmediato. No confundas las cosas. Pero ya era tarde. Entonces, la voz del niño tembló. ¿Tú me mentiste 2 veces? No, gritó ella. Yo te di un padre. Me diste un nombre, corrigió él. No es lo mismo. El silencio que siguió fue brutal. No había gritos. No había llanto. Solo la sensación de que algo se había quebrado para siempre. ¿Y él sabe? Preguntó mi nieto, mirándome ahora a mí. ¿El abuelo sabe? No respondí enseguida. Mi hija se giró hacia mí como un animal acorralado. No le digas, suplicó. Por favor. Miré a mi nieto. Luego a ella. Luego a los años que había pasado sosteniendo secretos que no me pertenecían. Sí, dije. Él lo supo después. ¿Después de qué? Preguntó el niño. Después de que naciste, respondí. Cuando ya no se podía cambiar nada. Mi hija cayó sentada en el sillón. Lo hice para protegerme, lloró. Para no quedarme sola. Para no perderlo todo. ¿Y a mí? Preguntó su hijo. ¿Quién me protegió a mí? Nadie respondió. Entonces, dijo él, respirando hondo, mi verdadero padre vive por ahí, con otra familia, y el hombre que creí mi padre no lo es. Te quiso, dijo ella rápido. Te cuidó. Eso no responde lo que pregunté, contestó él. ¿Me quiso, sabiendo que no era suyo? La pregunta flotó como una cuchilla. Al principio no, admití yo. Luego sí. O eso quiso creer. Mi hija me miró con odio. No tenías que decir eso. Tenía que decirlo todo, respondí. Esa es la diferencia. Mi nieto caminó hacia la puerta de la casa. Tomó su abrigo. ¿A dónde vas? Preguntó mi hija, alarmada. A pensar, dijo. Y a buscar respuestas. No puedes irte así, insistió. No ahora. Él se giró. Ahora es cuando más puedo. No intentes buscarlo, dijo ella con la voz rota. Te va a negar. Te va a hacer daño. Peor que esto no puede ser, respondió. Yo sentí un frío en el pecho. Escúchame, le dije. Hay cosas que todavía no sabes. Cosas que podrían cambiar como ves a todos los involucrados. Entonces dímelas, me pidió. Todas. Lo miré. Lo vi de verdad. Ya no era solo mi nieto. Era el resultado de demasiadas mentiras acumuladas. No aquí, dije. Y no hoy. ¿Por qué? Preguntó. Porque lo que sigue, respondí, no va a destruir solo una familia. Va a obligarnos a elegir bandos. Él abrió la puerta. Entonces elijo la verdad, dijo. Aunque no le guste a nadie. La puerta se cerró tras él. Mi hija se abalanzó sobre mí. Si algo pasa, me amenazó, será tu culpa. La miré sin levantar la voz. No, dije. Será consecuencia. Y mientras el silencio volvía a llenar la casa, entendí algo que me hizo temblar. El niño no estaba huyendo. Estaba avanzando. Y lo que iba a encontrar. No estaba preparado para ser perdonado. La noche cayó como una tapa. Pesada. Hermética. Sin rendijas por donde escapara el aire. Mi hija no se movió del sillón. Tenía la mirada perdida, clavada en un punto inexistente, como si todavía pudiera retroceder el tiempo a un lugar donde nada de esto hubiera sido dicho. Donde el silencio siguiera siendo su escudo. Dime que va a volver, susurró. Dime que esto se va a arreglar. No respondí de inmediato. Porque sabía algo que ella aún se negaba a aceptar. Hay verdades que no regresan a su sitio. Una vez dichas, se quedan viviendo entre nosotros, respirando, observando, esperando el próximo movimiento. No va a volver igual, le dije. Aunque cruce esa puerta. Ella me miró con los ojos enrojecidos. Tú no entiendes lo que acabo de perder. Sí lo entiendo, respondí. Perdí lo mismo hace muchos años,
solo que yo no tuve a nadie que me protegiera con mentiras. Se levantó de golpe. Siempre me juzgas, gritó. Como si tú nunca hubieras hecho nada mal. La dejé gritar. Había acumulado demasiadas excusas como para soltarlas en silencio. No te juzgo, dije cuando se calmó. Te estoy mirando por primera vez sin cubrirte. Eso la desarmó más que cualquier reproche. Se dejó caer otra vez. Él no debía enterarse así, murmuró. Yo iba a decírselo. Algún día. Ese algún día es el refugio favorito de las mentiras, respondí. Siempre llega tarde. El reloj marcó las 11. 11 y algo. Cada minuto que pasaba lejos de él me oprimía el pecho. No por miedo, sino por certeza. Va a buscarlo, dije. Mi hija negó con fuerza. No sabe dónde vive. Pero sabe cómo encontrarlo, repliqué. Los secretos dejan rastros. Siempre. Se llevó las manos a la cara. Si habla con él, todo se va a caer. Eso ya empezó, le dije. Lo único que queda en pie ahora es lo que resista la verdad. El teléfono vibró sobre la mesa. Las dos lo miramos. Ninguna se movió. Volvió a vibrar. Esta vez lo tomé yo. Un mensaje. De un número que no estaba guardado. Necesito hablar. Ahora. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Quién es? Preguntó mi hija. Apenas. Le mostré la pantalla. Ella palideció. No, susurró. No, no puede ser. Sí puede, respondí. ¿Y es? ¿Cómo consiguió tu número? Tal vez, dije, porque nunca se pierde del todo lo que se quiso ocultar. El teléfono volvió a vibrar. Una llamada. No contesté de inmediato. No lo hagas, me pidió. Por favor. Si hablas con él, va a querer verlo. Va a remover todo. Eso ya ocurrió, respondí. Hoy no empezó esto. Contesté. Habla, dije. Del otro lado, un silencio largo. Pesado. Masculino. Él sabe, dijo la voz. ¿Verdad? Cerré los ojos. Sí. Mi hija soltó un sollozo ahogado. Me miró hoy, continuó. En la calle. Me miró como si me conociera. Porque te conoce, respondí. Aunque nunca le hayas hablado. No fue planeado, dijo. No quería esto. Nunca lo quieren, repliqué. Pero siempre lo provocan. Hubo una respiración agitada. Quiere verme, dijo él. Me buscó. Miré a mi hija. Estaba temblando. ¿Y tú qué quieres? Pregunté. La respuesta tardó. No lo sé. Entonces no lo mereces, dije sin suavizarlo. No me hables así, respondió, molesto. Tú no sabes lo que fue para mí. Sé lo que fue para él, contesté. Y eso pesa más. Silencio. Hay algo que él no sabe, añadió la voz. Algo que tú sí. Mi hija levantó la cabeza de golpe. ¿Qué cosa? Pregunté. Que si él empieza a hacer preguntas, va a descubrir por qué fue tan fácil borrarlo de mi vida. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Explícate. No por teléfono, dijo. Necesitamos vernos. Los tres. No, intervino mi hija, gritando. No quiero verlo. No quiero que hable con él. Me acerqué. Eso ya no depende de ti, le dije. Nunca dependió. Colgué. El silencio que quedó fue distinto. Más oscuro. Más peligroso. ¿Qué no sabe? Preguntó ella con la voz rota. ¿Qué más hay? La miré. La vi de verdad. Lo que hay, respondí, puede cambiar quién es el villano de esta historia. El teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Esta vez, de mi nieto. Ya sé dónde vive. Y no está solo. Sentí que el corazón se me detenía. Llegó antes de lo que pensé, murmuré. Mi hija se levantó de golpe. Tenemos que detenerlo. No, dije. Tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Preguntó, desesperada. Miré el pasillo. La puerta. La noche. Para cuando vuelva, respondí. Porque no va a volver con preguntas. Va a volver con una verdad que nadie está listo para escuchar. Y en ese instante supe algo con una claridad aterradora. La venganza no siempre grita.
A veces, solo espera el momento exacto para hablar. La madrugada no pidió permiso. Entró por las ventanas, por las rendijas, por los recuerdos que nadie había cerrado bien. La casa estaba despierta aunque nadie se movía. Mi hija caminaba de un lado a otro, murmurando frases rotas, como si repetirlas pudiera convertirlas en otra cosa. No debiste decirle, repetía. No debiste. No respondí. Ya no había nada que discutir. Las palabras, una vez dichas, no regresan a la boca. Se sientan a esperar consecuencias. El reloj marcó las 2. El teléfono volvió a vibrar. No era una llamada. Era una foto. La abrí. Era él. Mi nieto. De pie frente a una casa que yo reconocí de inmediato. La fachada limpia. Las luces cálidas. Un jardín cuidado con esmero. La postal perfecta de una vida ordenada. Debajo, un mensaje corto. Estoy afuera. Mi hija dejó escapar un gemido que no parecía humano. No, dijo. No, no puede hacer esto. Puede, respondí. Y lo está haciendo. El teléfono vibró otra vez. Hay una mujer. Hay niños. Cerré los ojos. ¿Cuántos? Pregunté. Escribiendo. La respuesta tardó unos segundos eternos. 2. Son más chicos que yo. Mi hija se llevó las manos al pecho. Les va a arruinar la vida, susurró. A ellos también. No, dije. La mentira fue lo que les armó una vida falsa. Él solo la va a tocar, y va a caerse sola. No entiendes, insistió. Si él habla, si pregunta, todo va a salir. Eso es exactamente lo que debe pasar. El timbre de la casa sonó. No el nuestro. El de la foto. Mi teléfono vibró con una última palabra. Entré. Sentí un nudo en el estómago que no era miedo. Era reconocimiento. Ese momento en que sabes que algo que evitaste durante años finalmente te alcanzó. Tenemos que ir, dijo mi hija, agarrando su abrigo. Ahora. No, respondí. Si vamos, solo vamos a estorbar. Es mi hijo, gritó. Y es su historia, repliqué. Déjalo terminarla. Pasaron minutos. Largos. Silenciosos. Cada segundo parecía empujar una pared invisible. El teléfono volvió a sonar. Contesté sin decir nada. Del otro lado, la respiración agitada de mi nieto. Me vio, dijo. Me miró, y supo. No pregunté cómo. Hay cosas que no necesitan explicación. ¿Qué dijo? Pregunté. Nada, respondió. Se quedó pálido. La mujer. Ella empezó a hacer preguntas. ¿Y tú? Hubo un silencio. Yo también, dijo. Le pregunté por qué. Mi hija cayó sentada en el suelo. ¿Y qué te respondió? Pregunté. La voz del niño ya no era la de antes. Sonaba más grave, más vieja. Que no era el momento. Cerré los ojos. Siempre dicen eso, murmuré. Entonces le dije mi nombre. Continuó. Le dije quién soy. Y le pregunté si todavía iba a fingir que no existo. Escuché un ruido al fondo. Voces alteradas. Un llanto infantil. Abuela, dijo. Ella no sabía. Esa frase pesó más que todas las anteriores. La esposa, añadió. No sabía nada. Mi hija se tapó la boca para no gritar. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora me pidió que me fuera, dijo. Dijo que no podía, que necesitaba tiempo. Pero antes de cerrar la puerta, él dijo algo. Sentí el pulso en las sienes. ¿Qué? Dijo que nunca fue tan simple como yo creo. Que hubo una razón, una muy sucia, para desaparecer. El aire se volvió denso. ¿Qué razón? Pregunté. No quiso decirla delante de ellos, respondió. Pero me pidió que vuelva mañana. Solo nosotros dos. Miré a mi hija. Estaba blanca. No vayas, suplicó. Por favor, no vayas. Tengo que ir, respondió mi nieto. Porque si no, voy a creer que yo fui el problema. Se me apretó el pecho. Escúchame, le dije. Pase lo que pase, recuerda algo. ¿Qué cosa? La verdad no te define, pero la mentira sí te encadena. Abuela, dijo.
¿Hay algo más que no me hayan dicho? Miré a mi hija. Ella no me miró. Sí, respondí. Y mañana. Ya no va a poder esconderse. Colgó. La casa quedó muda. Mi hija levantó la vista lentamente. ¿Qué es esa razón sucia? Preguntó. ¿Qué más sabes? La miré con una calma que ya no era ternura. Sé que cuando ese hombre vuelva a hablar, dije, alguien va a dejar de ser solo víctima, y va a convertirse en culpable. ¿Quién? Susurró. Miré la puerta. La noche. El pasado. Eso, respondí, depende de quien diga la verdad primero. Y en ese instante comprendí algo que me heló la sangre. La venganza ya no era una idea. Era un proceso. Y estaba entrando en su última fase. El amanecer no trajo alivio. Trajo claridad. Y la claridad, cuando llega tarde, duele más que la oscuridad. Mi hija no durmió. Yo tampoco. Nos sentamos frente a frente, separadas por una mesa que había escuchado demasiadas mentiras como para seguir siendo un simple mueble. El café se enfrió intacto. Nadie tenía estómago para nada. Si va, dijo ella, con la voz quebrada, lo pierde todo. No, respondí. Lo recupera. Tú no sabes lo que estás provocando. Sí lo sé, dije. Lo que no sabía era cuánto tiempo estuve ayudándote a provocarlo tú. El sol empezaba a entrar por la ventana cuando el teléfono vibró por última vez antes del encuentro. Voy para allá. No pregunté a dónde. Ya lo sabía. No puede ir solo, dijo mi hija, levantándose de golpe. No puedo permitirlo. No puedes impedirlo, la corregí. Y si vas, solo vas a repetir el patrón. ¿Cuál patrón? El de hablar por él. Salió dando un portazo. No intenté detenerla. Algunas personas necesitan ver el final desde primera fila para entender el principio. Yo me quedé. Esperé. La espera fue larga. Densa. Cada minuto parecía acomodarse para no olvidarse jamás. El teléfono sonó. Contesté. Abuela, dijo mi nieto. Ya sé. Cerré los ojos. Dímelo. No desapareció solo por miedo, continuó. Desapareció porque, si se quedaba, alguien más iba a salir lastimado. ¿Quién? Yo. Sentí un golpe seco en el pecho. Explícate. Me dijo que cuando mi madre le dijo que estaba embarazada, él ya sabía algo que ella no. Mi respiración se volvió lenta. ¿Qué sabía? Que había una prueba médica, dijo. Una que indicaba que el hijo podía nacer con un problema grave. Uno hereditario. El silencio fue absoluto. Y logré decir. Le dijeron que había muchas probabilidades. Continuó. Que no iba a ser fácil. Que podía necesitar cuidados de por vida. Tragué saliva. ¿Y entonces? Entonces él decidió que era mejor desaparecer, antes que quedarse y después irse. ¿Eso te dijo? Pregunté. Sí, respondió. Pero también dijo algo más. ¿Qué cosa? Que la prueba nunca fue concluyente. Que había margen de error. Que podía no pasar nada. Y aún así se fue, dije. Sí. Escuché pasos al fondo. Voces alteradas. Reconocí la de mi hija. ¿Está ahí? Le pregunté. Sí, respondió. Está gritando. ¿Y tú? Yo estoy tranquilo, dijo. Por primera vez. Eso me asustó más que cualquier llanto. Abuela, añadió. Hay algo que quiero que sepas antes de que vuelva. Dime. No lo perdono, dijo. Pero tampoco me quedo con su miedo. Sentí las lágrimas bajar sin permiso. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Nada que sea impulsivo, respondió. Pero sí algo definitivo. La llamada se cortó. Minutos después, la puerta de casa se abrió. Mi nieto entró solo. Mi hija no venía con él. ¿Dónde está tu madre? Pregunté. Se quedó, dijo. Necesita tiempo. Asentí. No pregunté más. Se sentó frente a mí. Ya no parecía un niño. Tampoco un adulto. Parecía alguien que había sobrevivido a una verdad grande. ¿Sabes qué fue lo peor? Me dijo. ¿Qué? Que todos tomaron decisiones por mí, sin preguntarme. Le tomé la mano. Yo también lo hice, dije. Y lo siento. Lo sé, respondió.
Pero tú fuiste la única que habló cuando ya nadie podía callar. Guardó silencio un momento. No soy un error, dijo. Nunca lo fui. Nunca, repetí. Y tampoco soy una venganza, añadió. Pero la verdad tenía que decirse. Sonreí apenas. A veces la verdad no corrige el pasado, le dije. Solo impide que se repita. Se levantó. Voy a volver a mi vida, dijo. Pero ahora, con mi nombre completo. Lo vi alejarse por el pasillo. No cerró la puerta con fuerza. No hizo ruido. No necesitó dramatismo. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto. No el del miedo. No el de la culpa. El silencio que queda cuando la verdad ya hizo su trabajo. Y la venganza, sin levantar la voz, se convirtió en justicia. El silencio que quedó después de su partida no fue vacío. Fue firme. Como un suelo que por fin deja de hundirse. Me quedé sentada un largo rato, mirando la puerta por donde había salido mi nieto. No esperaba que volviera. Algunas despedidas no anuncian retorno, anuncian continuidad. La vida sigue, pero ya no en círculos. Mi hija regresó entrada la noche. No traía abrigo. No traía llaves. Traía la cara descompuesta de alguien que acaba de perder el último argumento. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido en una casa que ya no le pertenecía del todo. Se fue, dijo. No quiso que lo acompañara. Asentí. Era necesario. Se sentó frente a mí. No lloró. Eso fue nuevo. Me odia, murmuró. No, respondí. Te vio. Eso es peor. Y también es lo único que puede salvarte. Levantó la mirada lentamente. Él, tragó saliva, me dijo algo antes de irse. Esperé. Me dijo que no iba a contarle nada a nadie. Continuó. Que no quería destruir a esa familia. Pero que tampoco iba a mentir si algún día le preguntaban. Eso se llama límite, dije. Aprendió rápido. Se llevó las manos al rostro. Todo lo hice por miedo. El miedo explica, respondí. Pero no absuelve. Guardamos silencio. Luego habló, casi en un susurro. ¿Crees que algún día me perdone? La miré con una mezcla de dureza y compasión. El perdón no es un premio, dije. Es una consecuencia. Y no siempre llega. Entonces, ¿qué me queda? Pensé en todas las madres que creen que proteger es esconder. En todas las hijas que confunden vergüenza con silencio. En todos los niños que pagan historias que no eligieron. Te queda hacerte cargo, respondí. Sin excusas. Sin versiones. Sin usarlo como escudo. Bajó la cabeza. ¿Y a ti? Dijo. ¿Qué te queda? Sonreí apenas. Descansar, contesté. Por primera vez en muchos años. Esa noche dormí profundo. No soñé. Al día siguiente recibí un mensaje. De mi nieto. Estoy bien. Quería que lo supieras. Nada más. No hacía falta. Me levanté, abrí la ventana, dejé entrar el aire nuevo. El pasado no desaparece, pero deja de gobernar cuando se lo nombra completo. Entendí algo con una claridad serena. La verdad no siempre llega para arreglarlo todo. A veces llega tarde. A veces llega cuando ya no hay vuelta atrás. Pero incluso entonces, sirve para algo esencial. Para que la próxima generación no tenga que cargar con el silencio de la anterior. Y yo, que durante años callé por amor mal entendido, aprendí por fin la lección más dura. No mentí cuando me preguntó quién era su padre. No lo hice por venganza. No lo hice por rabia. Lo hice porque la verdad, dicha a tiempo o tarde, sigue siendo lo único que libera.